Es una bendición poder estar con cada uno de ustedes. Hoy agradecemos a Dios por estar en este programa. Sabemos que día a día se comparte de mucha bendición. Y hoy pues agradecemos a Dios porque el pastor Nando Mejía nos ha invitado para poder pasar un buen tiempo hablando de esas promesas, esas maravillas, las bendiciones que Dios tiene en su palabra, que creo que son infinitas, pero lo poco que podamos vamos a estar compartiendo. Es un gusto, pastor, estar compartiendo con usted este momento especial. Mi hermano, bienvenido. La verdad que para mí es un privilegio tener personas que han edificado, no de un tiempo, sino de mucho tiempo, al cuerpo de Cristo y haber abierto estos espacios para poder compartir la palabra y poder, como dice usted, pasar un buen momento compartiendo las verdades de Dios, ¿verdad? Así es, así que, bueno, es placentero tomar un cafecito, pero sacarlo al aire también, y lo que a veces, ¿verdad?, nos reunimos a platicar. Me ha llamado la atención muchísimo sobre los temas que a veces van creando cierta polémica, en los cuales se desconoce mucho, y uno de ellos es, pues, una pregunta que suele oírse de cualquier manera, y es, ¿será necesario que un pastor trabaje, o cómo va a suplir el pastor sus necesidades? Bueno, hermano, lo que pasa es de que cada caso es diferente, no todos los casos son iguales, no hay una doctrina general. Correcto. Como para poder especificar punto 1, punto 2, punto 3, porque conforme vamos viendo el recorrer de la iglesia, el desarrollo de la iglesia en la tierra, vemos que Dios no obró de la misma forma con todos, y no todos tuvieron el mismo llamado, ni tuvieron el mismo molde. Entonces, yo entiendo y he entendido esto durante toda mi vida, que Dios no es un Dios de moldes. Así es. Entonces, quizá podemos ayudar a los televidentes a entender, sobre todo aquellos que tienen el anhelo de predicar la palabra, el anhelo de que en algún momento determinado sienten un llamado de Dios, tienen un respaldo de Dios. La iglesia donde perseveran reconocen que no son hombres normales, sino que tienen dones, tienen revelación, tienen la bendición de poder compartir la palabra con unción, ¿verdad? Que son los ingredientes de una persona que es llamada de parte de Dios. Porque una persona que es llamada de parte de Dios para predicar la palabra, no solo necesita el conocimiento de la palabra, sino necesita el respaldo de Dios, porque el evangelio no es transmitir conceptos, es transmitir el poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando exponemos la palabra, tiene que haber un poder que se mueva, ya sea en el milagro más grande, que es la salvación eterna de las almas, en el arrepentimiento de los corazones, en el establecimiento del reino de Dios en cada corazón. Nosotros tenemos la bendición de que a través del respaldo de Dios sobrenatural, cuerpos enfermos son sanados, corazones o almas enfermas son sanadas, gente que viene con rencores a la iglesia, con odios, termina un culto, la predicación de la palabra y salen habiendo perdonado. O sea que nosotros no solo transmitimos conocimiento, sino tenemos que trasladar el reino de los cielos a los corazones. Esa es la función de todo ministro, sea apóstol, sea profeta, evangelista, pastor y maestro. Nuestra función es que el reino de los cielos se instale en cada corazón, en cada mente, en cada boca, en cada vida. Y entonces nuestra función pues no es ser solamente educadores en el sentido de transmitir solo conocimiento, sino de transmitir el poder de Dios. Entonces, cuando una persona tiene el llamado de Dios, se pregunta, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Yo quiero predicar la palabra, pero tengo una familia, pero tengo un desarrollo terrenal. ¿Qué voy a hacer para sustentar a mi familia? Entonces tenemos muy claro en Primera de Corintios, capítulo 9, cuando el apóstol Pablo dice que Dios, hablando del Dios que llama a los hombres, que los que predican el evangelio o los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces los que van a predicar el evangelio tienen que tener claro que desde luego van a ser partícipes de los diezmos que se entregan en la iglesia. Y por eso es que una iglesia justa es una iglesia que sustenta a los ministros diezmando mensualmente, quincenalmente, semanalmente, como sea, porque de ahí es donde el pastor y la familia pastoral va a poder desarrollarse con honores en la sociedad donde le toca vivir. Entonces lo bíblico es de que el pastor tome del fruto del trabajo. Ahí mismo en Corintios 9, el apóstol Pablo dice que si nosotros, los ministros, le damos al pueblo y le sembramos lo espiritual, ¿será poca cosa recibir del pueblo lo material?
Entonces el apóstol Pablo está diciendo, miren, nosotros estamos dando la restauración de sus hogares, de sus familias, de su salud. Estamos la restauración, lo más importante, de la comunión con Dios, la reconciliación del hombre para con Dios a través de los vasos, los instrumentos que Dios usa. Entonces dice Pablo, nosotros estamos haciendo el trabajo espiritual en ustedes. Entonces ustedes deben darnos a nosotros como cosecha el sustento material. Y que el Señor ordenó que obviamente el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Entonces lo ideal es de que el pastor tome de los diezmos para poder vivir bien, cómodamente él, y que también así viva su familia. Definitivamente, creo que decía, abrimos este espacio para conocer todo esto y que muchas veces pues regularmente hay personas que suelen hablar pero no tienen el conocimiento verdadero de qué es un ministro. ¿Cuál es la función de un pastor? Usted nos hablaba sobre lo importante de cómo el pastor toma una función tan importante. Yo siempre digo, y no es por menospreciar el trabajo, hablemos de la palabra secular, como un médico y puede atender muy bien, él tiene su clínica y atiende bien, pero a veces hay limitantes. Cuando el médico puede llegar solamente a lo que es el cuerpo, pero la diferencia de un ministro de Dios que puede traspasar eso y por medio del Espíritu de Dios puede obrar en el corazón del hombre. Bueno, hemos tenido tantos ejemplos tan maravillosos y testimonios. ¿Cuántas personas han salido de depresiones tan fuertes en donde lo que es material no ha podido hacer mayor cosa? Pero cuando alguien hace descender esa presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios se une al espíritu del hombre, las cosas son tan diferentes. Y creo que esas funciones son las que hoy necesitamos mostrarle a cada uno de los televidentes de que es la función de un pastor, de poder también tener la atención de los miembros. Y lógicamente, a mí me llama la atención lo que dice Jesús cuando manda a los 70. Vayan, no lleven alforja, no lleven nada, porque todo obrero es digno de su salario. Es maravilloso ver eso, de que dice él, ustedes con el trabajo que van a hacer van a obtener la recompensa. Y lleguen a ese lugar y no van a estar cambiando de casas, porque donde lleguen, ahí les van a suplir de todo lo que ustedes necesitan. Entonces yo creo que es la manera de poder entender de que definitivamente todo obrero es digno de su salario, pastor. Es impresionante, porque cuando el Señor dice, no lleven alforja, no lleven bolsa, perdón, no lleven ropa, porque el obrero es digno de su salario, no es de que no tengan ropa, correcto, sino que tienen ropa en el ropero, pero dice no la lleven, porque donde quiera que van a ir a predicar el evangelio, ahí hay un deber de la gente que recibe la palabra de sustentarles. Hay un deber de la gente que está recibiendo los beneficios espirituales de atender las necesidades económicas de la persona que está llegando a predicar el evangelio. Entonces, es totalmente bíblico que un ministro, que un pastor, que cualquier ministerio, pues obviamente viva no de las limosnas, correcto, ni de la caridad de la gente, sino que viva realmente de la gratitud que la gente le tiene a Dios, de cómo a través de hombres, y que esto es impresionante, ¿por qué no bajan ángeles? Sería muy fácil que bajaran ángeles, pero somos hombres defectuosos, igual de necesitados, igual de necesitados de la sangre de Cristo, del perdón del Señor, los medios que Dios está utilizando para que la palabra se disemine y para que las verdades eternas caminen. Mira, a mí me llama la atención lo que usted me está diciendo. No estamos demeritando ninguna profesión, correcto, porque el abogado tiene su rubro, sí, el psicólogo tiene su rubro, el médico tiene su rubro, pero si nos damos cuenta, todas las profesiones de la tierra trascienden únicamente al bienestar terrenal y temporal. Correcto. Un médico le sirve a una persona mientras está vivo, un economista le sirve a una persona mientras está vivo, pero nuestro trabajo, el trabajo de los pastores, de los ministros, es un trabajo que cuando la gente se va de la tumba, de acuerdo a lo que recibió, a lo que fue ministrado, a la comunión que tuvo con Dios, eso ya trasciende a la vida eterna. O sea que nuestro trabajo no solamente es de un bienestar temporal, sino que nuestro trabajo es eterno, pues debería ser muy bien remunerado, y gracias a Dios lo es, porque creo que todos los pastores o los ministros que hacemos la obra de Dios con honestidad, por llamado, por vocación, porque aquí no fue que nos metimos nosotros, correcto, sino que aquí nos metió Dios a esto. Y gracias a Dios, la mayoría de pastores que yo veo hoy en día, que se rompió ese paradigma que había de que el pastor tenía que ser el más pobre de todo el pueblo, sí, y porque esa era la forma de agradar a Dios, y que no sé a quién se le ocurrió eso de veras, porque es totalmente antibíblico. Fíjese que cuando nosotros vemos cómo vivía la clase sacerdotal de Israel
que es el modelo de nación, porque Dios escogió a Israel como la nación santa, como el pueblo adquirido, para que fuera el modelo y la muestra de todas las demás naciones. Es decir, que Israel iba a ser la cabeza y la capital de todas las naciones, y que la gloria de Dios a través de Israel se iba a diseminar por todo el mundo. Entonces el modelo, la muestra, la casa modelo, era el Bet Israel, era Jerusalén. Entonces, cuando nosotros vemos cómo trabajaban los sacerdotes, vemos que se dedicaban por entero al oficio sacerdotal y al oficio ministerial. Pero ellos recibían, porque Dios así lo ordenó, que todo el que ministre, que eran los levitas, no digamos el sumo sacerdote que era de la familia de Aarón, que ellos tuvieran el diezmo, impresionante, de toda una nación, eran 12 tribus. ¿Cuánto diezmo recibirían los sacerdotes? ¿Y por qué Dios dejó eso? Para que no tuvieran necesidades, para que vivieran holgadamente, para que fueran prósperos y enriquecidos a través de los diezmos del pueblo. Pero los sacerdotes no solamente vivían de diezmos, también vivían de todas las primicias, de todo lo que se cosechaba, de lo que nacía y de lo que producía Israel, de las primicias vivían. Entonces aquí estamos hablando de todavía de ampliar más las arcas y el haber de un ministro. Aparte de eso, ellos contaban con la bendición de las ofrendas que se daban todos los días. Incluso cuando se hacía un sacrificio, el sacerdote podía y tenía el derecho de tomar el lomo y la pierna de cada sacrificio. Hubo días en que se sacrificaron miles de animales. Se imagina la cantidad de carne, la cantidad de ganado, la cantidad de dinero, la cantidad de joyas, la cantidad de granos que tenían los sacerdotes, que Dios determinó de tanta riqueza y de tanta abundancia que tenían los sacerdotes, que cada 3 años los sacerdotes abrían los silos, abrían los corrales y abrieran todo y le regalaran a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y a los extranjeros. Correcto. Le regalaran cada 3 años todo. Y Dios se comprometía a volvérselos a llenar al pasar 3 años. O sea, qué abundancia tendrían los sacerdotes, que el Señor tuvo el cuidado de que no les faltase nada. Por eso el crimen que cometieron los sacerdotes fue que no solo vivían bien, porque realmente vivían bien, sino que todavía en la avaricia, porque hay que tener cuidado. El equilibrio. Todos tenemos que vivir equilibrios en la vida, o nos podemos volver amantes al dinero. Correcto. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces estos sinvergüenzas no solamente tenían una vida muy holgada, muy bendita, sino que en su avaricia todavía empezaron a comerciar con los sacrificios, vendiendo ellos las palomas, vendiendo ellos el ganado, las vacas, todo, los toros, los bueyes, para el sacrificio. Hasta tenían la casa de cambio ahí dentro de la iglesia. O sea, qué increíble hasta dónde puede llegar la avaricia de un hombre, la avaricia de toda una sociedad de sacerdotes, los levitas, que cayeron en convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y entonces Jesús vino y les volcó las mesas y echó a los, ¿cómo se llama?, a los cambistas, y echó los bueyes, liberó las palomas. ¿Pero por qué eso? Porque ellos no tenían necesidad de este tipo de conducta, de aberración. Entonces tenemos que tener cuidado, los pastores, los ministros, de conformarnos con el salario que Dios nos permite, pero jamás caer en una avaricia, porque quizá, hermano, vale la pena decirlo, los pastores no estamos en competencia, o no debemos estar en competencia, quién tiene mejor carro, quién se viste mejor, quién tiene el mejor templo, porque no ese es nuestro llamado. Nuestro llamado no es a lucir ropa, carros, joyas. Nuestro llamado sencillamente es a lucir que tenemos la presencia de Dios, la revelación de la palabra de Dios, y una palabra que cambia, que transforma, que salva y que bendice. Eso es lo que tenemos que lucir a nuestro Cristo. De tal manera que Pablo dice, si yo me voy a gloriar en algo, me voy a gloriar en Cristo. Entonces los ministros debemos de gloriarnos en Cristo. Tenemos a Cristo, es nuestro Señor. Definitivamente, creo que esta es la idea de ver los dos puntos. Hay algo bien interesante, creo que todo obrero va a ser digno de su salario. Lógicamente habla de obrero, alguien que está trabajando, está haciendo su trabajo como debe de ser, pues definitivamente no se le va a negar el obtener el recurso. El mismo Pablo le dice a Timoteo, ¿eh?, que si no suple para su propia casa es peor que un impío. Las responsabilidades siguen siendo las mismas. Así tenemos es. Familia, tenemos que pagar a la SAT, tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que pagar cada cosa, tenemos que invertir, comemos, caminamos. Por eso me llamó la atención tenemos hijos, este ¿no? tema. Correcto, esas responsabilidades no cambian, son las mismas.
Entonces, por eso mismo es la inquietud de compartir esto. Yo recuerdo a mi hijo cuando era pequeño y me preguntaba del pastor y me decía, papi, ¿y el pastor come o duerme? ¿Verdad? Entonces la idea que él tenía que era un ser sobrenatural que ya no tenía que ver con las responsabilidades de este mundo, ni tampoco necesitar de algo de este mundo. Entonces creo que eso es bien importante. Hay algo que, vamos a ir a otro punto, pero antes tal vez hay algo que me llama la atención, pastor. Muchas veces se malinterpreta o se toma mal la palabra. Dice que Jesús viene a los pobres y muchas veces se cree que la gente necesita ser pobre para que Jesús se fije en ellos. Pero eso es algo muy diferente y quisiéramos tal vez ampliar un poquito de esto, pastor. Bueno, mire, hermano, desde luego que yo quiero marcar un punto de equilibrio. Correcto. Porque la Biblia dice que Dios hace al rico y al pobre para sí. Entonces tenemos que tener claro que Dios permite la pobreza en medio de gente de la iglesia. Y hay una razón para que los que tenemos podamos ayudarlos y podamos subsidiarlos. Eso es algo que tenemos que tener claro. Dios permite que en las iglesias hayan viudas. Yo no creo que haya una iglesia donde diga, a nosotros no se nos mueren nuestras ovejas, a todos se nos mueren las ovejas. Lamentablemente tenemos huérfanos en la iglesia. Entonces Dios nos permite que tengamos ese tipo de personas necesitadas para conocer nuestro altruismo, nuestro amor, para medir el termómetro de la avaricia de la iglesia. Así es. Porque realmente la iglesia que desconoce a sus viudas, a sus huérfanos y a los pobres, está cometiendo un error que habría que rectificar. Gracias a Dios los errores en el Evangelio se pueden rectificar. De poder tener listas. Y el apóstol Pablo incluso dio a Timoteo instrucciones de cómo apoyar viudas. Por ejemplo, dice la viuda que la iglesia tiene que ayudar, incluso tomarla como parte del subsidio mensual que debe tener una viuda, es la que sea mayor de 60 años. Es decir, su capacidad de producción ha mermado. Número 2, que haya sido una mujer hospedadora, ¿va? O sea, que ella también haya sido en su tiempo gamonal, haya sido en su tiempo liberal para dar. Número 3, que le haya atendido a los santos, es decir, hay que atender a los santos. Es decir, que la mujer viuda sembró cuando no era viuda. Correcto. Ahora va a cosechar de la iglesia porque sembró bien. Recordémonos que en la Biblia y en Dios hay un principio. Todo lo que sembramos va a tener una cosecha. Y que la viuda no tenga hijos. Porque si la viuda tiene hijos, dice el apóstol Pablo, que los hijos la mantengan y la sostengan para que no sea una carga para la iglesia. Entonces Pablo ahí da una serie de normas, pero si tenemos viudas con esas características, sería bueno que la iglesia pudiera pensar en que son parte, no digamos si son mujeres que sirven, que la mayoría de viudas mayores de 60 años, usted no me dejará mentir, son mujeres que se dedican a la oración, que se dedican al apoyo, a la visitación, que están en los hospitales. Realmente son mujeres muy edificantes en las iglesias. Entonces yo pienso que es bueno que se piense en un rubro dentro de la iglesia para poder sostener este tipo de hermanas, ¿verdad? Así es. La Biblia perdón, dice... hermano, la pregunta era de los pobres. Bueno, entonces yo quiero aclarar primero que yo no creo que la iglesia tenga que ser una iglesia de puros ricos. No creo eso. Pero que el que recoge poco, tampoco le falte. Así es. Porque para eso estamos los hermanos, para apoyarlos y para bendecirlos. Ahora, con relación, hermano, a que los ministros tienen que ser pobres, realmente no tiene ningún sustento. El sustento que la gente tiene, porque solo lee un pedazo de la Biblia, no lee toda, es que si mire, Jesús no tuvo carro. Obviamente no tuvo carro porque a empezar no había un vehículo en ese tiempo. Pero cuando tuvo necesidad de un burro o de un asno, no le hizo falta. El Señor, claro, no era propietario de las embarcaciones Jesus Inc. No, yo sé que no. Pero, ¿cómo se llama? Cuando necesitó una barca, tenía cantidad de barcas a su disposición. Él no tuvo necesidad de ¿cómo se llama? De muchas cosas. Sin embargo, la Biblia sí dice que hubieron mujeres, y da el nombre de algunas de ellas, que seguían a Jesús y que con sus bienes subsidiaban los gastos de Jesús. O sea, Jesús tampoco vivía de la nada. Habían mujeres que lo seguían, eso lo dice la Biblia en Lucas, que seguían a Jesús a donde quiera que él iba, y ellas eran las que se encargaban de subsidiar, eran mujeres de dinero. Bueno, y otras agradecidas, porque entre ellas estaba María, de la que habían echado 7 demonios. Una mujer que le sacaron 7 demonios, ¿cómo van a estar agradecida? Ahí seguía Jesús sirviéndole con sus bienes. Porque uno aporta por gratitud. El móvil del que aporta es por amor. Está agradecido con Dios de los beneficios eternos que se han conquistado a través de su gracia.
Y no que Dios esté cobrando un favor, Así es. sencillamente la gratitud de uno, ¿verdad? Pero vamos a que Jesús ciertamente vivió con ciertas limitaciones, sí. De hecho, la Escritura dice que en una oportunidad, cuando quisieron seguirle por interés, Él le dijo a los interesados, mira, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Como quien dice, no creas que aquí vienes a enriquecerte. Así es. Porque el que quiere tomar el ministerio y seguir a Jesús por intereses mezquinos, terrenales, puramente temporales, está equivocado de Dios. Porque nuestro Dios se preocupa de mucho más del cuerpo y de cosas que son temporales. Él se preocupa por lo eterno. Realmente le importa lo eterno. Entonces, cuando vemos a Jesús, la Biblia es clara que dice que siendo el rico, Así es. o sea que Jesús es rico. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas limitaciones está pasando ahorita Jesús? Ninguna. Es ridículo pensar que ahorita se están tornando allá arriba los dedos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Oye, ¿qué vamos a comer mañana? Pues no tenemos. O ¿cómo hacemos para sustentar a todo este reino? O a todos los comelones de allá de Shela. O sea, hermano, Dios no tiene ese problema. La Biblia dice que Él siendo rico, Así es. se hizo pobre. Una cosa es que yo me haga pobre, otra cosa es que lo sea. Una cosa es que Él se haga hombre, otra cosa es que Dios sea hombre. Dios no es hombre. Se hizo hombre. Así es. Una cosa es que siendo rico se haya hecho pobre, pero Él no es pobre. Y dice, ¿por qué? Para que a través de su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Entonces Dios no tiene ningún problema en la prosperidad de su pueblo. Claro, hay muchos que están en un proceso. Tenemos que entender que hay gente que quiere ser rica de la noche a la mañana porque ya recibió a Cristo, porque ya diezmó y ofrendó. Y aunque todo eso es bueno, no inmediatamente va a prosperar porque regularmente todo lo que Dios hace, lo hace en procesos. Y hay gente que tiene que aprender humildad. Imagínense que Dios prosperara a la gente inmediatamente que se convirtiera y son orgullosos o somos arrogantes, soberbios y prepotentes, vamos a terminar deformando el evangelio. No solo está deformado, hermano, sino lo vamos a terminar deformando más. Entonces lo que Dios quiere a través de la escasez, de la limitación, es enseñarnos a vivir en humildad, a vivir dependientes de Él, a conocer lo que es vivir de fe, porque el justo no vive por su salario, no vive por su solvencia económica, sino vive por la fe. Entonces tenemos que entender esto, que si alguien está pasando una crisis financiera, es porque Dios está trabajando su orgullo, soberbia, está trabajando áreas de vida. Pero entonces entreguémonos rápido, porque mientras luego nos entreguemos, el proceso va a ser más corto. Nosotros ponemos el tiempo de los procesos. Definitivamente, yo siempre he dicho, tenemos la llave y fue otorgada, pero la naturaleza es de riqueza. Desde el principio. Desde el principio el hombre no vino al mundo para padecer, el hombre vino al mundo para servirse y todo estaba hecho. Vemos al postrero Adán y viene a hacer lo mismo, se hace pobre para que seamos ricos. Lógicamente se está refiriendo al aspecto espiritual, vamos a ser ricos espiritualmente, pero creo que de eso es de que debemos nosotros de valernos, de saber que la naturaleza habla de calles de oro, de mar de cristal, y pues no tanto por eso queremos estar en el cielo, pero sin embargo estamos hablando sobre el recurso que se debe de tener para que cada uno de nosotros podamos ejercer el trabajo, la labor que Dios nos ha dado sin ningún limitante, porque ¿qué haría un buen pastor con un carro sin gasolina? Yo creo que sería difícil. No. A mí me parece, hermano, que el ejemplo que usted acaba de mencionar es un ejemplo claro. ¿Nosotros vamos a ir al cielo? Sí, yo quiero ir a la Nueva Jerusalén. Yo quiero ser un habitante de la Nueva Jerusalén, porque van a haber habitantes terrestres, y no es el tema, ¿va? Pero yo quiero ser un habitante de la Nueva Jerusalén. Amén. Pero yo no quiero ser habitante de la Nueva Jerusalén, aunque la Biblia me describe el tipo de muralla que tiene, que es una cosa impresionante, en glamour, en esplendor. Yo no quiero ir a la Nueva Jerusalén por conocer las 12 puertas que son de perlas preciosas. La verdad que las menciona la Biblia, y me gustan las joyas. Se lo digo así, las joyas que me gustan son los relojes, pero me gusta cómo se llama, pero yo no quiero ir a la Nueva Jerusalén para conocer las 12 puertas que dice que son de piedras preciosas. Ha de ser lindo eso. Así es. Yo no quiero ir a la Nueva Jerusalén para conocer el mar que parece de cristal. Pues tal vez sí me llama la atención, pero yo no quiero ir por eso. A mí mi interés grande, y eso sí, que lo tiene creo que muy claro mi Señor, es que yo quiero ir ahí porque yo quiero verle. Imagínense ver al Padre, ver al Hijo, esa cosa va a ser extraordinaria. Si aquí, hermano, en los cultos, cuando está en la presencia de Dios, siente uno rico, delicioso, ¿qué será en cuerpos totalmente transformados, glorificados, sentir la gloria y la presencia de Dios? Ya se está sintiendo raro. ¿Qué será eso, hermano? ¿Qué será eso? Yo quiero ir por ver a mi Señor, por servirle, por adorarle, ya lo demás es accesorio. Pero yo no necesito ir al cielo para conocer eso,
Porque aquí en la tierra, Así es. yo puedo visitar a Dios en mi recámara, en mi lugar de trabajo, en la iglesia. Pero entonces yo no voy a ir a la iglesia, a mi recámara, porque me interesa Dios por lo que me da aquí en la tierra. Porque aquí necesito un carro, necesito un avión, necesito un viaje, necesito... No, me interesa entrar a la alcoba, ir a la iglesia por Él, para encontrarme con Él. Él es lo atractivo, Él es lo grande en un culto, Él es el sentir su gloria, su presencia. Eso es lo más hermoso, eso es lo más grande. Lo sobrenatural que tiene este evangelio es que Dios aquí en la tierra te visita, te toca, te habla, te ministra, te regenera, te sana aquí en la tierra. Entonces busquemos a Dios aquí por eso, por lo que es Él. Ya lo demás es añadidura, es accesorio. Él mismo lo dijo. Y creo que todo lo hemos experimentado. De buscar primeramente el reino. Eso yo creo que es maravilloso. Sin embargo, el tiempo se nos ha ido corriendo, pero es una bendición, pastor, hablar de estos temas. Algo que venía a mi mente es, yo creo que Salomón tenía una gran razón. La vida muchas veces se convierte en vanidad de vanidades. Es un hombre que nadie le ha superado en sus riquezas. Sin embargo, llega a entender que la vida es vanidad de vanidades. Y pues creo que de ahí surge el versículo, ¿verdad? Pedirle a Dios que le dé a uno lo suficiente para vivir, ni mucho ni poco, uno para no perderse y el otro para no renegar, pero que tengamos lo necesario para aprender que definitivamente necesitamos conducirnos en este mundo, necesitamos los recursos de este mundo, definitivamente, pero lo más precioso, que el Señor siempre gobierne nuestras vidas y que la paz no esté basada en cuánto tengo económicamente, sino la paz esté basada en la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, pastor. Así es. Y es que ¿sabe qué pasa, hermano? Mire, la vida no depende de la cantidad de recursos que tenemos, porque ya está probado que hay gente que tiene muchos recursos, pero no los disfruta. Así es. Entonces la vida depende de cuánto disfrutamos lo que tenemos. Por eso la Biblia dice que hay gente que Dios le ha permitido riqueza y que no le falte nada de lo que desee su corazón, pero no le da el don de disfrutarlo. Entonces, si algo tenemos que pedirle a Dios es el don de poder disfrutar lo que tengo. Porque yo puedo disfrutar, si no tengo carro, de andar en las camionetas. Puedo disfrutar de andar caminando por las calles, lo puedo disfrutar como puedo andar renegando, sí, que porque ando metido en medio de esta gente que no tiene ni educación y puedo estar en estas calles polvorientas, estas calles llenas de hoyo. Yo puedo renegar de mil formas. Puedo tener el carro que el otro desea y por las calles llenas de baches estar protestando que este alcalde, que esté aquí, que no hacen nada y no disfrutar mi carro. Precisamente porque una cosa es tener las cosas y otra cosa es disfrutarlas. Y lo que Dios quiere de su pueblo, más que abundarlo de que tenga para conocer los 5 continentes y toda la cosa, que disfrute lo que tiene, aunque vaya al zoológico tan deteriorado que tenemos acá, pero que lo disfrute, que ande por estas calles todas descuidadas, pero que las disfrute, que ande en el carro, que ande o en patines o en bicicleta o como sea, pero que lo disfrute, porque la vida y los días Dios los permitió para que los disfrutemos. David lo dijo de esta manera, este es el día que hizo Jehová, es un día de alegría y de gozo. Allá nosotros, si dejamos que por cualquier cosa, ese propósito por el cual Dios permitió que viviéramos, que es que fuéramos alegres y gozosos, allá nosotros si queremos que algo nos arruine o alguien nos arruine nuestro día, pero el día, entendamos, el día de hoy, el de mañana, el de todos los días, Jehová lo diseñó para que seamos alegres y estemos felices. Así es, pastor, qué bendición compartir este tema. Creo que solo damos una pinceladita para poder, pues, abordar, ya ustedes en casa podrán abordar mucho más de este tema, pero lo más importante es que el gozo del Señor será nuestra mayor fortaleza. Que Dios bendiga su vida, estaremos en una próxima compartiendo acá con el pastor Nando Mejía.